Decime. La duda de autoevaluación fue el último punto, que ahí no entendí cómo hacerlo. Llegué a una ecuación, creo que de una recta, si mal no recuerdo, y después ahí morí. Sí. Y en cuanto a la otra duda general, es sobre el punto 12 de la guía, porque lo que más me di cuenta que me cuesta es interpretar justamente. Logré en todos los casos llegar a la mínima expresión, pero después me costó mucho interpretar qué es lo que significaría, o sea, cómo sería el método para poder visualizar qué es lo que, o interpretar qué es lo que ese sistema Bueno, me dice. dale. Bueno, vamos a recordar que las superficies con las que vamos a trabajar, ya con el plano estuvimos trabajando. Cuando nos piden la mínima expresión o esbozar la gráfica de una superficie, tenemos que reconocer el nombre de la superficie, el tipo de ecuación que tiene esa superficie y el esbozo de esa superficie, que no tiene que ser muy perfecto que digamos, y algunas características, ¿sí? El caso del plano, que ya estuvimos trabajando bastante, generalmente aparecerá la ecuación implícita del plano, pero podría aparecer tranquilamente la ecuación vectorial, como para integrar con lo anterior. Se nos va a complicar un poco el tema del gráfico, después vamos a ver cómo lo hacemos, pero la característica que podríamos dar de un plano es el vector normal y un punto por donde pase. Fíjense que las superficies, algunas son muy parecidas a las ecuaciones de las curvas en R2. Siempre que hablamos de curvas hablamos en R2, y si hablamos de superficie hablamos en R3. Después vamos a ver cómo se define una curva en R3, pero curva en R2, superficie en R3. Fíjense que la ecuación de la esfera es prácticamente la misma que la curva, circunferencia en R2, pero le agregamos una variable más, así que las características que vamos a dar es el centro del radio. El elipsoide es familiar del elipse en R2, ¿sí? Fíjense que es la suma de los cuadrados igual a 1, así que como característica también daremos el centro y los semiejes. Aparece una superficie nueva hasta ahora que no tiene como familiaridad con ninguna de las que hemos visto en R2 como curvas, que es el cono, el famoso cucurucho helado que apunta hacia arriba, hacia abajo, que tiene un vértice, digamos, de donde arranca ese cono, hacia arriba o hacia abajo, y podríamos decir si es paralelo a alguno de los ejes. Todo esto está explicado en los videos. Hiperboloide tenemos dos tipos. Fíjense que si yo tapo el término que tiene la z en la ecuación del hiperboloide de una hoja, me queda la ecuación de una elipse, y si tapo alguna de las variables, digamos, en el de dos hojas, tengo dos términos que se están restando. Entonces, en el hiperboloide de una hoja lo voy a reconocer, porque si tapo la variable z, que es el que tiene el signo menos adelante, me queda la ecuación de una elipse. Vendría a ser el hiperboloide de una hoja. No sé si ustedes vieron la serie de Los Simpson, la planta nuclear de Springfield. Bueno, sería una cosa así, pero como más flaquito podría llegar a ser. En cambio, el de dos hojas está como hueco en el medio, como que no tiene nada entre medio. Son como dos copitas, una que apunta hacia arriba y una que apunta hacia abajo. Y después tenemos los cilindros, que los vamos a identificar claramente porque le va a faltar una de las tres variables, va a faltar. Entonces vamos a estar hablando de un cilindro, depende de la variable que falte, y la curva que describa en alguno de los planos es el nombre que reciba el cilindro. Y después tenemos los paraboloides, que claramente a una de las variables le falta el cuadrado, que si tengo una suma de cuadrados será el paraboloide elíptico, que es como una especie de copa, y si tengo una resta de cuadrados igualado a la variable z, es el hiperbólico, que sería como una especie de silla de montar. Estas son superficies, ¿sí? En R3, superficies en R3. Si yo tengo que esbozar una superficie en R3, tengo que reconocer la ecuación y reconocer de qué manera puedo llegar a hacer el esbozo. Una forma fácil, o una forma que se presenta en los videos para hacer el esbozo de la superficie, es tratar de pensar
¿Qué le pasa? Imagínense que la superficie es hueca, ¿no? Imagínense una superficie hueca donde solo la cáscara de la superficie está hecho de pintura fresca. ¿Qué pasaría si ustedes aplastan esa superficie contra alguno de los planos coordenados? El plano del piso, el plano z igual a 0, el plano XY, el plano YZ. ¿Qué curva quedaría pintada si yo aplastara la superficie o si cortara la superficie con alguno de esos planos? Esa sería una buena estrategia para identificar qué tipo de superficie se trata y poder hacer el esbozo, ¿sí? Y de paso vemos cómo describir la intersección entre dos superficies, que en R3, eso que vos decís, Sebastián, de obtener la mínima expresión, es intersecar dos superficies y describir la curva que surge de esa intersección, ¿sí? Entre dos superficies, o la intersección es vacía, o sale un punto, o sale una curva. Entonces la mínima expresión es dar las ecuaciones, porque en R3 las curvas necesitan de dos ecuaciones, dar las mínimas expresiones que definen, o las ecuaciones que definen a la curva, para poder dar el nombre de las curvas y las características, o las características que tiene esa curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacemos, si querés, el 12, no sé, el A, ¿te parece? Que hagamos el 12A, como para ver cuál es la idea de la descripción. Sí, o sea, cualquiera de 12 que me sirve para poder tratar de ver cómo sería. Dale, entonces tenemos una ecuación que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25, y otra ecuación que es z igual a 2. Claramente se trata de dos superficies. Yo inmediatamente me doy cuenta que esta de acá abajo es un plano, ¿no? El plano z igual a 2. ¿Puedo reconocer la ecuación de arriba? ¿Me pueden decir la ecuación de arriba? ¿De qué ecuación se trata? ¿O de qué superficie se Parecería una trata? esfera, parecería. Parecería una esfera, ¿sí? Una esfera, ¿me podés decir algo Radio más de la 5, esfera? De radio que 5. parece, y que tiene origen o centro en el punto 000. Perfecto. Bueno, entonces, tengo información sobre las superficies. Podría empezar a hacer un esbozo, ¿sí? Con la intención simplemente de anticipar con qué me puedo llegar a encontrar, ¿sí? Y de paso vemos cómo hacemos para esbozar las superficies. Yo no dibujo tan lindo como Ana, quiero que sepan que mis dibujos son un poco más feos. Bueno, si tuviera que dibujar entonces la esfera, ubicamos el centro de la esfera en el origen de coordenadas, ¿sí? Y la esfera tiene radio 5, es decir, que me tendría que mover 5 unidades, este es el eje Y, parece una Z. Tengo que moverme 5 unidades en el eje X, positivo, negativo, 5 unidades en el eje Y, positivo, negativo, 5 unidades en el eje Z, positivo, negativo. La estrategia que define Vanina para poder esbozar una superficie sería, imaginemos la esfera estampada contra la pared que tenemos de frente, que sería la pared YZ. ¿Sí? Imaginen que están viendo el rincón de sus casas y tengo la pared de frente YZ. ¿Sí? Entonces, desde el origen me voy a ir 5 unidades para la derecha y 5 unidades para el lado izquierdo, del eje Y, ¿no? Sería en este caso. Y 5 unidades hacia arriba. Y voy a trazar una circunferencia de radio 5. Vamos a ver si nos queda más o menos centradita. Una circunferencia de radio 5. Ahí. Nosotros lo que estaríamos viendo en la pared que tenemos enfrente, digamos, nosotros estaríamos viendo solo la parte del primer, pintada sobre la pared, solamente un cuarto de circunferencia, porque lo demás quedaría por debajo de la pared, y lo otro quedaría detrás de la otra pared. Nosotros veríamos esto. Y ahora le damos el efecto 3D, que el efecto 3D consiste en tratar de sacar esta superficie del plano y darle un efecto así como si se tratara de una pelota. Vamos a tratar de darle este efecto
que intentaría darle el efecto 3D. Por supuesto que acá será la unidad 5 del eje X, y acá la unidad 5 del eje Y. Si intentamos hacerlo a escala se nos va a complicar un poco, pero bueno, vamos a tratar de respetar una escala, pero más o menos la esfera sería una cosa así. Hacerle estas liñitas curvas como para darle el efecto que esa pelota sobresale de la pared. Nosotros veríamos solamente un cuartito de pelota si miramos el rincón, lo demás queda por debajo y detrás de las paredes. Esta sería la esfera. La tengo que intersecar con el plano z igual a 2. Z igual a 2 me dice que, supongamos que acá está 2, que z es fijo, que x e y pueden tomar los valores que quieran, ¿sí? X puede asumir todos los valores reales que se le dé la gana, y puede asumir todos los valores reales que se le dé la gana, pero z siempre tiene que valer 2. Es decir, que me voy a quedar en el plano paralelo al piso, que está a la altura de 2 de z, ¿sí? A esta altura, la 2 de z. ¿Qué se supone que le pasará a la esfera si yo la atravieso con un plano paralelo al plano del piso a la altura de 2, a esta altura? Como si lo cortara con una chapa a esta altura. ¿Qué se supone que voy a encontrar? Lo que queda parecería una circunferencia que quedaría. Quedaría, pareciera ser esta circunferencia que estoy acá intentando marcar con verde, ¿no? ¿Sí? Hueca, ¿no? Yo la pintaría, pero en realidad sería el contorno nada más, una superficie hueca. Entonces, de la intersección de la esfera y del plano, pareciera que nos queda una circunferencia. Bueno, por el esbozo anticipo que la curva que surge como intersección de dos superficies es una circunferencia. Bueno, tengo que dar la mínima expresión que me permite garantizar que se trata de una circunferencia y las características de esa circunferencia, ¿sí? Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones que es no lineal. En este caso es cómodo resolverlo por sustitución, dado que z es fijo, vale siempre 2. Entonces voy a proceder a obtener un sistema equivalente al anterior, en donde a z lo voy a dejar como está, pero voy a sustituir en la primera ecuación a z por 2. ¿Sí? Directamente ya pongo 4 igual a 25. En lugar de z puse 2, 2 al cuadrado es 4, es decir, que me queda esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Bien. ¿Puedo hacer alguna otra sustitución, algún otro cambio, despejar alguna variable y reemplazar en otro lado? No. No, ya la expresión que obtuve al hacer esta sustitución no me permite seguir avanzando. Z es fijo, vale 2, X e Y están al cuadrado, no puedo despejar uno en función del otro y reemplazarlo en otro lugar porque no tengo más nada. Pero fíjense que esto en R2 me resulta conocido. En R2 representa la ecuación de qué curva. Una circunferencia es eso. Es una circunferencia. Entonces, fíjense, en R3, ¿qué representaría esto? En R3. En R2, una circunferencia. Y en R3, Un cilindro esférico sería, ¿no? un cilindro circular, porque tiene pinta, o sea, porque la curva que proyectaría el cilindro sería una circunferencia. Entonces, resolver este sistema entre esfera y plano es equivalente a resolver este sistema entre cilindro y plano. ¿Sí? Si yo un cilindro lo corto con un plano paralelo al plano del piso, salen estas dos ecuaciones, pero la que medio como que me dice de qué curva se trata esta verde que quedó representada acá, es la de arriba, ¿no? La de arriba es la ecuación de una circunferencia. Entonces, si yo tengo que nombrar, la mínima expresión es esta, ya menos de esto no puedo hacer, ¿eh? Esta es la mínima expresión, ya no puedo sustituir más nada, no puedo despejar más nada, ni reemplazar, ni achicar las cosas, ¿sí? Ahora, de esa mínima expresión yo tengo que sacar el nombre de la curva, y las características de la curva, y ahora vamos a ver qué más. Entonces, me dijeron que de la intersección
esta curva le lleva a la voz cantante de lo que sale, que era una circunferencia. ¿Sí? De la circunferencia, ¿qué características me pueden dar? Que tiene centro 0, 0. Estamos en R3, no puede ser 0, 0. 0, 0, 0, 2, porque el plano siempre va a ser 2. Exacto, Z es fijo, Z vale 2, centro 0, 0, 2, ¿y qué más me dice? Y que radio es raíz de 21. Perfecto. Ahora, Sebastián, yo te mando a comprar una circunferencia de centro 002 y radio raíz de 21. El circunferenciero te dice, hay infinitas, porque yo podría venderte esta circunferencia que tiene centro 002 y radio raíz de 21. O podría venderte esta circunferencia que tiene centro 002 y radio raíz de 21. O podría ofrecerte esta circunferencia que tiene centro 002 y radio raíz de 21. ¿Qué me estaría haciendo falta aclarar? De las infinitas circunferencias del centro 002 y radio raíz de 21, yo quiero una sola. ¿Cuál es la que quiero? Justamente cortaría el plano. La que está en el plano Z igual a 2. Entonces, ¿es esta circunferencia con este centro y este radio en el plano? ¿O la que está en el plano? Z igual a 2. Y es una sola, es la verde. Es esta que está acá. La que está en el plano Z igual a 2 es la única que cumple con estas dos condiciones. ¿Sí? No alcanza con decir una circunferencia de centro 002 y radio raíz de 21, porque hay infinitas circunferencias de centro 002 y radio raíz de 21, pero que esté ubicada en el plano Z igual a 2, hay una sola, que es esta, que es la que surge de la intersección entre la esfera y el plano. ¿Sí? Entonces, la mínima expresión es cuando yo resuelvo el sistema, sustituyo, reemplazo una a la otra, a veces tengo que hacer más de una sustitución, despejo, me salen dos soluciones, una solución, y voy llevando sistemas equivalentes hasta que ya no puedo hacer más nada. Cuando ya no puedo hacer más nada, lo que obtuve es la mínima expresión. Y de esa mínima expresión tengo que interpretar la solución, que o es vacía, la intersección entre las dos superficies, o es un punto, o es una curva. Y si es una curva, tengo que decir de qué curva se trata, qué características tiene, y sobre qué plano quedó dibujada esa curva. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, la mejor forma para poder interpretar esto sería primero ver las dos ecuaciones que me dan. Bueno, si uno lo puede ver es como que se convence, ¿viste? No siempre te vamos a pedir que lo dibujes, pero... Sí, pero algo para resolver estos problemas. Aunque sea imaginárselo, aunque sea imaginarte la situación, ¿no? Vos decís, bueno, no sé, el paraboloide tiene forma de copa. Si al paraboloide lo corto, no sé, con un plano paralelo al XZ, y capaz que sale una parábola, pero si lo corto con un plano paralelo al plano XY, y capaz que sale una elipse o una circunferencia. Bueno, tendré que ver, y para poder ver qué sale, tengo que resolver el sistema de ecuaciones hasta que obtengo un sistema equivalente donde una de las dos ecuaciones define a una curva en R2, o se le parece a una curva en R2. Esa es la que me va a dar la pauta, pero en R3 no es una curva, es una superficie cilíndrica. Entonces, entre esa superficie del plano, ahí sale la curva, y puedo decir quién es, qué características tiene, en qué plano está. Profe, Sí. ¿puede ser que a veces en vez de curvas sea puntos? Porque yo hice otros ejercicios y me la quedó... La intersección, hay tres posibilidades, o es vacía, o es un punto, o es una curva. Claro. Porque ahí doy las coordenadas del punto y listo. Digo, claro, se corta en este punto y en otro. Imagínate si el plano, en lugar de ser z igual a 2, hubiera sido z igual a 5. ¿Sí? El plano hubiera sido z igual a 5, más arriba, ¿no? En vez de z igual a 2, z igual a 5. ¿Qué hubiera pasado con el plano y la esfera? Si el plano hubiera sido z igual a 5. Es como que el plano hubiera estado apoyadito sobre el... Claro, arriba de la esfera. Sobre la pelotita. Claro, sí. El único punto de contacto que hay entre el plano y la pelotita hubiera sido... es justo ahí arriba, claro. Claro, 0,05. O, por ejemplo, en el caso del cono, ¿no? En el caso del cono, si vos cortás con un plano acá, justo en el vértice del cono,
La intersección te va a dar un punto. ¿Sí? Si acá hubiera sido el plano Z igual a 10, Z igual a 10, ¿qué hubiera pasado con el sistema entre la esfera de radio 5 y Z igual a 10? Me tendrían que dar resultados imposibles. Claro, un absurdo. Claro, porque fíjate que si Z vale 10, reemplazo acá, me da 10 al cuadrado 100. Entonces acá me Sí, es hubiera quedado imposible, claro. x cuadrado más y cuadrado igual a un número negativo. Ahí la intersección hubiera sido vacía. No hay intersección. Entonces la intersección entre dos superficies o es vacía, es decir, que no hay intersección, o es un punto, que puede ser que la superficie sea tangente, o justo atraviese por un vértice, o por un puntito a la superficie, o sale una curva. Una de esas tres posibilidades. Y, ¿Sí? entonces, para poder encarar un problema como estos, lo mejor que nos convendría sería primero ver el sistema original que nos dieron y ver qué superficies estaría reflejando cada ecuación. Eso sería Después, lo ideal. Si uno se imagina, si vos podés visualizar las superficies, es como decir, es el spoiler del ejercicio. Porque si vos ya sabés de qué superficie se trata, te las imaginás, sabés dónde va a cortar, medio como que ya sabés qué estás esperando como solución. No es obligación hacer el gráfico a menos que te lo pida la consigna, ¿sí? Si la pero aunque consigna sea- solo te dice resolver el sistema, resolver el sistema y analizarlo analíticamente. Pero si uno se puede imaginar cuáles son las superficies, las podés esbozar, ver dónde va a cortar, es como que ya medio como que con el dibujito te estás anticipando, bueno, yo ya sé que estoy esperando. A esta altura, a la altura de z igual a 2, no me puede dar un sistema incompatible. Seguro que alguna solución voy a tener que encontrar. Y por lo que veo tiene que ser una curva. Bueno, veré si es una circunferencia, si es una elipse, si es una parábola, si es una recta, de qué curva se trata. Pero por lo que veo en el dibujo, pareciera que estoy esperando como resultado una circunferencia. Después lo confirmo resolviendo el sistema. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no te puedo decir, sí, primero dibujar, porque si vos me decís, no, la verdad que yo soy horrible dibujando, no me ayuda para nada a dibujar, me confunde más de lo que me ayuda, bueno, si te confunde Bueno, más, pero no graficar necesariamente, sino pero aunque sea tener en cuenta de qué superficie se trata. Por ejemplo, anotar que es una... exacto, tener en cuenta de qué superficie, tratar de imaginártelas, dónde las estarías cortando, ¿sí? Las superficies las tenés que reconocer, y las ecuaciones de las curvas, si no las sabés, cuando encuentres la mínima expresión no vas a saber qué responder, si no reconoces que esto en R2 es una circunferencia. Por eso, entonces lo que tendríamos que hacer cuando lleguemos a la mínima expresión sería agarrar la ecuación más grande, si quisiéramos, la que reemplazamos, que es en este caso x cuadrado más y cuadrado. Las que nos define una curva en R2. Una de las dos nos va a definir una curva en R2. En R2, ojo, la tenemos que vincular con el nombre de esa curva en R2 para sacar el nombre de la que estamos definiendo en R3. Es Y como además decir, resolví, llegué a esta expresión, a ver, z igual a 2, en R2 no me dice nada, pero esto en R2 me dice que es una circunferencia, listo. Entonces, estas dos expresiones me definen una circunferencia. Bueno, perfecto, sí. me acuerdo de R2, circunferencia, centro del radio tengo que dar, listo, doy el centro del radio, pero acá estamos en R3, hay infinitas circunferencias con ese centro de ese radio. Bueno, digo en qué plano está la que estoy indicando. O sea, una ecuación me definiría la recta, la curva con la que estoy trabajando, y otra me definiría el plano en el que está ubicada. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Si la intersección entre las dos superficies te da una recta, bueno, de la recta decía algo, qué sé yo, la recta que pasa por tal punto, aunque sea, ¿no? O si tuvieses la ecuación vectorial, la recta cuya ecuación vectorial es fulana de tal, o la recta que sale de la intersección de estos dos planos, no sé, algo, alguna característica de la curva, ¿sí? Si la intersección entre las dos superficies te da una parábola, no sé, me dio una parábola que tiene tal vértice, algo que sea bien concreto, que defina esa curva y que no dé lugar a dudas. ¿Sí? Claro, por ejemplo, justamente en este caso me da el plano que está de z igual a 2, entonces eso me definiría justamente la curva por donde tiene que pasar. Exacto. Pero Porque de no si tener yo algo así, tendría que haber otra cosa. Por ejemplo,
alguna característica más, como qué punto, a un punto que contenga o algo así para poder... Las características son, de una recta podés decir la pendiente y la ordenada en R2, o por qué punto pasa la recta, o por qué puntos pasa una recta, ¿sí? De la parábola, el vértice, con el vértice ya es suficiente, y el eje de simetría, suponete, si tenés ganas de ajustar un poquito más. De la circunferencia decimos centro y radio, y de la elipse y de la hipérbola decimos el centro y los semiejes. Con que digas eso es suficiente. Ahora, si yo te digo, dibujame en R3 una circunferencia, en R3, dibujame una circunferencia, no importan las ecuaciones, ¿no? De centro, 0, 0, 0, y radio 2, en R3. Yo te digo, Sebastián, dibujame una. Entonces vos me dibujás en R3 esta, suponete, ¿no? De radio 2. Y le digo a Santiago, dibujame vos también una. Y Santiago me dibuja esta circunferencia de centro 0, 0, 0 y radio 2. Y le digo a Florencia, bueno, vos también, Florencia, dibujame una. Y Florencia me dibuja esta, también, de centro 0, 0, 0 y radio 2. ¿Cuántas hay con centro 0, 0, 0 y radio 2? Infinitas, a ver. Infinitas. Bueno, si yo quiero definir a una sola de esas infinitas, tengo que decir, bueno, quiero la que está en el plano fulano de tal. Y esa es una sola, que es lo que estamos diciendo acá en la descripción. ¿Sí? Una circunferencia con este centro y este radio, y es una sola, porque es la que está en el plano Z igual a 2, no hay otra. Es esta que dibujamos acá en verde, y no hay otra. ¿Sí? Creo que lo tengo hecho en GeoGebra justo, este ejercicio, no, uno parecido. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? ¿Pudieron hacer todos? En cambio, con las superficies y la recta es más simple. Porque supongamos que la superficie de la esfera puede ser que la recta ande por acá, entonces no toque a la superficie, la intersección sea vacía. Puede ser que toque en un solo punto, que sea tangente a la superficie, o puede ser que la atraviese la recta a la superficie. En el caso de las rectas, el cono y el hiperboloide, la silla de montar, digamos, este último que les mostré, perdón, el paraboloide hiperbólico, podría suceder que las rectas coincidan con parte de la superficie, entonces que tenga infinitas soluciones. Porque el cono, imagínense que el cono son dos rectas que pueden tener pendientes opuestas, o una más inclinada que la otra, pero como que las giran alrededor de un centro, digamos, de un vértice. Imagínense dos rectas que las hacen girar, generan la superficie cónica. Y en el paraboloide hiperbólico lo mismo, hay dos rectas que se cruzan en el plano del piso y generan esa silla de montar, que serían como casos extremos donde la recta y la superficie tendrían infinitos puntos en común, porque justamente la recta forma parte de la superficie. Pero si la recta no forma parte de la superficie, o la intersección es vacía, o la intersección es un punto, o la intersección son dos puntos. Profe, entonces, ¿cómo se vería el sistema en formas generales para estos casos? Por ejemplo, si fuera una curva, sé que nos tenés que dar... Como los del ejercicio 11 serían, que tengo superficie y tengo rectas. ¿Querés que hagamos alguno del 11? Sí, para más o menos cómo quedaría el sistema no lineal para si fuera un punto solo de contacto. ¿De dos superficies o de una recta y una superficie? Dos superficies sería más interesante, por las dudas, para tener idea. Bueno, en el caso de tener, por ejemplo, como dijimos hoy en el de la esfera, ese es un caso simple. Si yo tomo el plano Z igual a 5, la esfera tiene una altura de 5 unidades, ¿no? Del centro en el origen de coordenadas va 5 para la derecha, 5 para la izquierda, 5 para adelante, 5 para atrás, 5 para arriba, 5 para abajo. Si a esta esfera, que tiene radio 5, está centrada en el origen, yo la quiero cortar con un plano paralelo al plano del piso, pero a la altura de 5.
o paralelo a XZ pero a la altura de 5, o paralelo a YZ pero a la altura de 5, es como que voy a apoyar la hoja en un solo punto de la superficie. Imagínate la pelota y un papel. Van a tener un único punto de contacto. Entonces, si yo pongo acá Z igual a 5, vamos a hacerlo con Z igual a 5. Vamos a borrar esto, total, ya quedó resuelto. Vamos a cambiar la situación. Ahora supongamos que nos dan la misma esfera. Vos querés saber cómo quedaría la expresión analítica, ¿no? Supongamos que nos dan la misma esfera de radio 5, pero ahora con el plano Z igual a 5. ¿Sí? Con el plano Z igual a 5. Entonces donde dice Z cuadrado pongo 5. Es decir, que me queda X cuadrado más Y cuadrado igual a 0. Ahora, X cuadrado es un número no negativo. Y cuadrado es un número no negativo. La suma de dos negativos, ¿cuándo me va a dar 0? Vamos a la mínima expresión. A ver si te ayudo. Claro, se deben tener que ser opuestos. ¿Y cuándo un número coincide con su opuesto? Cuando de sumarlos me da 0. Pero fíjate que son cuadrados. ¿Qué número coincide con su opuesto? Uno coincide, claro, la única posibilidad es que X sea 0 e Y sea 0. Y Z sea 0. 5, perdón. Me pasé de largo, me copié con los 0. La única posibilidad de que esta primera ecuación se verifique es cuando los dos son ceros. Esta es la mínima expresión. ¿Y qué representa esta mínima expresión? 0 de X, 0 de Y, 5 de Z. Un punto, el punto de coordenadas 0, 0, 5, que sería este de acá. El plano Z igual a 5 sería tangente a la esfera. ¿Sí? Claro, sí. Me va a quedar una igualdad que únicamente se va a verificar bajo ciertas condiciones. X cuadrado más Y cuadrado igual a 0, y son suma de números positivos o 0, y la suma de positivos 0 no me va a dar. Entonces la única posibilidad para que esta suma me dé 0 es que los dos sean 0, no hay otra. Entonces, esta es la mínima expresión. X tiene que valer 0, Y tiene que valer 0, y Z vale 5. Entonces la intersección entre esta esfera y este plano es un punto, el punto de coordenadas 0, 0, 5. Un puntito. Claro. ¿Sí? Sí. Podría ser con un paraboloide, que es como una especie de copa, y justo el plano, y un plano que no sé, por donde esté, vamos a decirlo mal y pronto, donde esté apoyado el paraboloide, por ejemplo, ¿no? Sí. Un plano donde esté apoyado el paraboloide, ahí tendríamos un punto de intersección. O un plano tangente al paraboloide que lo toque en un solo punto nada más, y un plano inclinado donde solamente toque a un punto. ¿Sí? Igual, si les vamos a pedir que esbocen las gráficas de las superficies, generalmente los planos van a ser planos paralelos a los planos coordenados, porque es medio complicado dibujar un plano en R3. Entonces va a ser o un plano paralelo al piso, o un plano paralelo al XZ, o un plano paralelo al YZ, digamos, algo que no sea tan tremendamente difícil de dibujar. ¿Sí? Ok. En el 11 ya hemos resuelto sistemas de ese estilo. Lo que pasa es que los hemos resuelto solo con rectas y planos. Ahora vamos a trabajar igual con rectas y cualquier otra superficie, no únicamente recta y plano. El laburito que vamos a hacer en el ejercicio 11 es el mismo que hacíamos cuando buscábamos la intersección entre la recta y el plano y me daban la recta en vectorial. ¿Se acuerdan que buscábamos las paramétricas? El X y Z de todos los puntos de la recta, reemplazábamos en la implícita del plano. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a reemplazar en cualquiera de todas las demás superficies.
¿sí? Así que ese laburito va a ser más o menos el mismo. Y profe, una pregunta. Diga. Entre recta y superficie, ¿me puede dar un punto? ¿Me Sí. puede dar que no tiene intersección? ¿O me puede Sí. quedar compatible indeterminado? Ahí es como que la recta está dentro de esa superficie. Claro, pero en el único caso donde la recta está dentro de la superficie, Sí. yo te lo voy a mostrar, no sé si se llega a ver. Es en el paraboloide hiperbólico, fíjate que esto gris clarito, no sé si estoy compartiendo, me parece que no. No, no se ve. No, tengo que dejar de compartir esta y compartirles la otra. Ahí está. El paraboloide hiperbólico, que es como esta especie de silla de montar, fíjate que esto gris clarito es el plano del piso, es el plano z igual a 0, ¿sí? No sé si llegás a ver que se ve como dos rectas que se cruzan, ese borde Sí, de la sí, silla de como que montar. Bueno, sí, esas forman como un rectas triángulo. forman parte de la superficie. Entonces, si justo la recta, la que vos querés intersecar el paraboloide, forma parte de la superficie, te van a dar infinitas soluciones que va a coincidir con esa recta. Claro. Eso va a pasar únicamente en el paraboloide. Podría pasar en el caso del cilindro, por ejemplo, este es un cilindro parabólico, porque la curva que se proyecta sobre uno de los planos, en este caso el del piso, es una parábola. Podría pasar que la recta justo coincida con el borde de este paraboloide, ¿no? Que coincida con el bordecito de la hoja doblada, que sería una recta vertical en este caso. Podría coincidir en el caso del cilindro con el borde del cilindro, también Claro, en sería uno de los ejercicios de la guía pasa eso, es con el cilindro. claro. En el Sí. cono, por ejemplo, sería alguna de las rectas que generan el cono, que se llaman rectas generatrices, ¿sí? Que se ve que forman como una especie de cruz, ¿ves? Si uno se los imaginara como una recta que gira alrededor de un eje, también podría formar. En esos casos podría tener infinitas soluciones, donde justo la recta forme parte de la superficie. Pero en el caso de la esfera, eso no va a pasar. En el caso del elipsoide, eso no va a pasar. En el caso del cono podría pasar, porque el cono se genera a través de rectas, ¿sí? Podría pasar. En el caso del hiperboloide de dos hojas, son como dos copitas, no hay forma de que la recta forme parte del hiperboloide de dos hojas, ni en el de uno tampoco, la planta nuclear de Springfield, digo yo, el hiperboloide de una hoja. Y el cilindro, bueno, depende de quién sea el cilindro, ¿no? Depende de quién sea el cilindro, podría formar parte o no de la superficie. Por O sea, eso si yo está puedo armar la bueno, superficie con una recta, ahí puede ser, si no, no. Si la claro, superficie no puede, está bien. claro. Por eso está bueno que ustedes se puedan imaginar antes la superficie, porque si vos te imaginás la superficie, más o menos, es muy difícil entre una recta y una superficie en R3 tratar de imaginarte qué es lo que va a pasar. Pero sabés que hay casos donde la recta puede formar parte de la superficie, entonces te puede dar infinitas soluciones. Y las infinitas soluciones van a ser justamente esa recta. Ese es Claro, el sí, si único yo tengo caso. una esfera, ya digo, bueno, hice mal. Ya sé que la esfera no me va a dar infinitas soluciones, porque yo una esfera o la pincho, la atravieso de punta a punta, O no la o la toco y toco listo. en un solo punto o no la toco. Claro. Ahí sé que no puedo tener infinitas soluciones. Pero en donde sí pueda llegar a tener infinitas, esas infinitas son la recta, son todos los infinitos puntos de la recta, porque forman parte de la superficie. ¿Te acordás cuando pasaba vamos al caso más simple, con el plano y la recta? Cuando la recta estaba contenida en el plano, que Sí, había infinitas sí. soluciones, y las infinitas soluciones eran los infinitos puntos de la recta, bueno, ahora pasa lo mismo, pero con otras superficies. Claro. Con el plano, con el cono puede pasar, con algún cilindro puede pasar, con el paraboloide hiperbólico puede pasar, justo si son las dos que forman la silla de montar. Claro. ¿Sí? Sí, sí. O sea, yo me doy cuenta así mejor, porque los estaba haciendo y me había dado así y me mareé. Pero claro, como era un cilindro que no tenía, o sea, le falta una variable, me decía que Claro. Z era tal, y en la ecuación no estaba Z, entonces digo, me tiene que dar infinitas Entonces opciones Z porque, toma el valor que se le dé la claro, gana, si no está, por eso, sí, puede variar todo lo que quiera. claro. Los cilindros son los más fáciles
de imaginar, porque siempre te falta una variable. Entonces vos pensás, si me falta una variable, lo que me dan, si estuviésemos en R2, lo reconozco como una curva. Bueno, imagínate una curva arriba de la otra, una curva arriba de la otra, una curva sobre el eje que te falta, sobre el eje de la variable que te falta. Entonces así se forma el cilindro. Claro, sí, sí, sí. Es como que si eso no me lo... Abajo con lo que puedo, por ejemplo, ese era XY y Z me daba, quedaba, no sé, lambda, ponele. Bueno, listo, yo puse Claro. que Z es lambda. Ya Todo está. lo que se le dé la gana. Entonces, si vale todo lo que se le dé la gana, esa es la intersección. Todos los valores de Z. Es la Buenísimo, recta profe. que coincide con el eje Z. Ahí está. Sí, ahí me quedó claro, gracias. Bien, bien. Bueno, ¿y los otros? Bueno, lo bueno es que no hay para las superficies, las que están para esbozar, Sebastián, zafás de completar cuadrado, porque la otra vez tenías problemas con eso, el 9, venimos zafando. Y después los otros son sistemas de ecuaciones no lineales, que hay que tratar de llevar un sistema equivalente a otro hasta que ya no puedo despejar más nada, encontré la mínima expresión y después la interpreto. Y podría pasar que me pidan que esboce la gráfica, ¿no? Pero Sí, si me profe, piden que esboce, no se asusten que no va a ser nada estrambótico, esperemos. yo tuve mucha duda con el último de autoevaluación, el 7, porque llegué a un punto muerto creo que llegué a una ecuación de una recta, pero ahí quedé. A ver, ¿para qué busco la autoevaluación? Que no la tengo yo acá a mano. La autoevaluación 6, ¿no? Sí, sí. A ver, les comparto a todos los compañeros así. ¿Dónde estoy? Acá. No la hice yo esta, ¿eh? No sé si me va a salir. ¿Esta? Seleccionar Sí, los sí. valores de acá para que la recta y el paraboloide no tengan puntos en común. Yo lo que hice, ¿Con este tuviste problemas? sí, yo lo que hice fue básicamente pasar el Z para el otro lado de la ecuación y después Pará. sí, Vamos por partes. ¿Qué Z pasaste para el otro lado de la ecuación? de Z más 2, que estaba. Pero acá ya tengo definido el paraboloide. ¿Te acordás cómo es la gráfica del paraboloide? Sí. ¿Forma de qué tiene? Claro. Yo estaba viendo cómo pasar directamente, pero claro, me estaba dando un paraboloide. Vamos, como dijimos hoy, vamos a tratar de imaginarnos la situación. A ver qué onda. ¿Sí? Esto es un paraboloide. Esto. Tiene un vértice este paraboloide. Sí, que sería 0, 0, menos 2. Exacto. O sea que arranca de abajo el piso. ¿Sí? Menos 1, menos 2, arranca de abajo del piso. Y bueno, y más o menos, hacemos un esbozo. Más o menos, ¿no? Es una onda así, es una copa, apunta hacia arriba. ¿Está? Y acá tenemos una recta que lleva la dirección 2 de X, 3 de Y, 4 de Z. ¿Sí? Podemos tratar de hacerla, la recta. 2 de X, lo que pasa es que acá ya nos estamos yendo fuera de escala. 3 de Y, acá está, y 4 de Z. 1, 2, 3, 4 más o menos. Por acá sería este vectorcito. Más o menos, vamos a borrar. Lleva esta dirección y pasa por el punto de coordenadas, la recta 1 de X, 0 de Y y K de Z. O sea que pasa por alguno de los puntos paralelos al eje Z. ¿Sí? Alguno de los puntos paralelos al eje Z. Un poco más para arriba iría el rojo, ¿no? Porque el 4 para arriba, 2, 3, 4 para arriba. Sí, más arribita el rojo, un poquito más arriba, sí. Porque pareciera que está en el piso. Uy, borré el eje.
Vamos con el rojito. No me di cuenta que era una ecuación genérica de paraboloides, eso, que era, Ahí está el tema. Ponele por acá, ahí está. Ahí. Y el punto de por donde pasa la recta que lleva esta dirección, tiene que ser un punto que es paralelo al eje Z, porque es 1, 0, K. O sea, 1 de X es fijo, 0 de Y, o sea que no se mueve para ningún lado, y K varía desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Esa sería la interpretación que le daríamos gráficamente. Ahora sí, vamos a la resolución. ¿Cómo lo pensaste? y habría que resolver, calcular las coordenadas en la recta, Sí. o las expresiones coordenadas en la recta y después reemplazar. Bueno, a ver, esta es la recta. Sí, sería x igual a 2 lambda más 1. ¿Bien? Después sí sería 3 lambda y listo. Y z sería 4 lambda más k. Perfecto. ¿Y qué hago con esto? Reemplazar una ecuación de paraboloide. Bueno, entonces lo reemplazamos en z más 2. Este sería el sistema, ¿no? Sí. Vamos a borrar esto que puse acá arriba. Así vamos con lo de la mínima expresión y todo eso. Sustituyo el x acá, el y acá y el z acá, ¿no? Por ahí no Sí. me va a entrar. Bueno, ¿a qué llegaste? Aunque un poco que no sé dónde está en 4 mi... lambda más k. Ahí puse más 4. 4 lambda, reemplazo. Empecé, z más 2. En lugar de z puse 4 lambda más k, más 2. ¿Sí? En lugar de z más 2 puse 4 lambda más k más 2. En lugar de x tengo que poner 2 lambda más 1 al cuadrado, ¿no? Y en lugar de y tengo que poner 9 lambda al cuadrado, ya puedo poner así. Sí. ¿Desarrollaste este cuadrado? Sí, tendría que ser 4 lambda cuadrado Sí. más 4 lambda. Estoy haciendo acá mentalmente, literalmente. Así que No, pensé que me estabas diciendo cómo te daba. El doble del primero por el segundo, ahí está. Ahí desarrollamos los cuadrados. Sí. Fíjate, ¿qué me quedó acá? Si paso todo por un solo lado. 13 lambda cuadrado. ¿Sí? Este 4 lambda se puede cancelar con el otro. se me va a cancelar con este. ¿Sí? Y me traigo el k más 2 para este lado, ¿no? Sí. Menos k, menos 1, igual a 0. Sí. O sea que lambda cuadrado va a ser igual 1 más k. Sobre más k 13. sobre 13. ¿Cuándo lambda cuadrado? Porque acá me dice que no tengan puntos en común. ¿Qué tiene que pasar para que no tengan puntos en común con esta ecuación? Tiene que Puedo haber menos buscar uno. que sea negativo el término que tiene acá. Claro, porque Sí. si este número es positivo, si este número, 1 más k sobre 13, es positivo, yo despejo el cuadrado y tengo 2 valores de lambda. Y si tengo 2 valores de lambda, tengo 2 puntos de intersección. La recta pincha el paraboloide en la entrada y pincha en la salida. Si esto vale 0, la recta toca el paraboloide, es tangente, ¿sí? En un punto. Y si esto es negativo, no No hay existe forma. lambda, entonces no hay intersección entre la recta y el punto. ¿Ah? Entonces, para que este sistema, o para que este sistema no lineal no tenga solución, que es la interpretación geométrica que hacemos es que no haya intersección entre la superficie y la recta, le tenemos que pedir a 1 más k sobre 13 que sea negativo. Claro, entonces puedo tomar valores de menos infinito hasta menos 1. Exactamente. Exactamente.
¿Sí? Porque si esto es negativo, chau, no puedo despejar lambda. Esto era equivalente a esto, equivalente a esto, equivalente a esto, equivalente al sistema, el sistema no tiene solución. Significa que no hay puntos en comunes. No hay puntos Perfecto. comunes. ¿Sí? Pero fíjate como me dijiste hoy vos, imaginarme la situación, imaginarme el paraboloide, imaginarme la recta, ¿sí? Hace que la cosa pueda llegar a funcionar. Mirá, si K toma el valor -1, el punto era 1, 0, -1. Estaba acá abajo el punto. Y llevaba la dirección, es como que queda la recta como separada del paraboloide, como adelante del paraboloide. ¿Sí? Porque el paraboloide está a la altura de x igual a 0. El vértice. A la altura de x igual a 0, a la altura de y igual a 0, pero por debajo del eje z 2 unidades. Y la recta pasa por el punto, según esto, bueno, no sé, yo tomé el -1, pero podríamos haber tomado uno más abajo de -1. Es como que la recta lleva esta dirección y pasa como por adelante del paraboloide, no lo toca. Desde ahí para abajo no lo toca el paraboloide. Acá por ahí lo puede llegar a tocar en un solo valor. ¿Sí? Entonces, esto de imaginar, no sé si dibujártela, si te va a salir con precisión, con la escala y darle la perspectiva del 3D, pero imaginarte la copita y la recta, a ver para dónde apunta, si lo puede tocar o no, si lo puede pinchar o no, después va a ser más fácil que analices todo lo que te queda. Lo Porque último ya del te método estás de GeoGebra. imaginando la situación. Sí, lo último del método de GeoGebra y listo, a ver qué onda. Claro, claro. Pero la idea es esa, decir, bueno, yo tengo esta superficie, es como decir, tengo la copa, tengo una aguja de tejer. A ver, ¿por dónde le va a pasar la aguja esa de tejer? ¿Lo va a tocar, no lo va a tocar, lo va a pinchar, va a estar lejos? Más o menos como para orientarte. Después haciendo las cuentas, terminás de confirmar o no lo que te imaginaste. ¿Sí? Pero el hecho de no hacerlo a ciegas te puede ayudar bastante. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Bien, no sé si alguno tuvo alguna otra duda. Yo quería preguntar, profe, para más o menos cuándo vamos a tener la nota del parcial. Y ya para el miércoles, Ana, ¿podemos ir subiendo? Sí, sí, creo que sí. Que ya vamos a ir terminando. Buenísimo, gracias. Esta semana, miércoles, jueves. Alguna comisión por ahí un poquito más tarde, porque depende de la cantidad de chicos que hay por comisión. Pero a partir del miércoles creo que empezaríamos todos como a ir entregando. O algunas comisiones ya empezarían a ir entregando.